Matrimonios, estamos en guerra. Matrimonios, estamos en guerra. Ese es el título de hoy. Si están anotando, pónganles el título, Matrimonios, estamos en guerra. Y vamos a ver por qué le puse ese título, ¿sí? Moisés tiene la intención de presentar a un Dios, ¿cierto? Un Dios que no es claro para el pueblo. El pueblo sabe que tiene un Dios, el pueblo sabe quiénes fueron sus padres, el pueblo sabe que hay promesa, pero no tienen claridad de quién es Dios. Su mente se ha corrompido, las influencias han hecho un daño tremendo en la sociedad hebrea, ¿cierto? Y ahí está Moisés queriendo clarificar la idea de Dios. Quiere dejar bien en claro quién es el Dios, creador del cielo, el único y verdadero Dios. Y empieza escribiendo el libro de Génesis, ¿sí? Y ahí estamos en ese momento y está siendo presentado. Ahora, Moisés también tiene como líder del pueblo, como la persona principal del pueblo, tiene como intención cuidar algo que es muy importante para cualquier sociedad, el núcleo de toda sociedad, que es la familia, ¿sí? El núcleo que es la familia. Y cuando Moisés está pensando en hacer este escrito, él quiere dejar bien en claro de que Dios es un Dios que hace instituciones, ¿sí? Por ejemplo, nosotros hoy día vivimos en la institución de la iglesia, ¿sí? Dios conformó a la iglesia, Él la estableció, Él puso los parámetros, Él dice cómo debe ser la iglesia, cómo debe ser la dinámica de la iglesia, cómo debemos relacionarnos con la iglesia, cómo se debe organizar la iglesia. Dios hace instituciones. Dios instituyó el pueblo de Israel, un pueblo con el que le dio pactos, al que le dio promesas, al que sostuvo, al que dirigió, con el que se quiso relacionar, ¿cierto? Pero hay una institución mucho más primitiva que el pueblo de Israel, que es el matrimonio. Y el matrimonio es la primera institución que nosotros vemos en la Biblia y aparece ahí en el capítulo 2, versículo 24 del libro de Génesis. Si vos querés saber lo que es un matrimonio, si vos sabes cómo se conforma un matrimonio, tenés que ir a la Biblia. El matrimonio no lo hace ninguna entidad gubernamental, no lo hace nada. Lo que hace un matrimonio lo vemos en el versículo 24 del capítulo 2 del libro de Génesis. Ahí tenemos lo que es un matrimonio, ¿cierto? Y Moisés quiere dejarle esta idea bien clara a la gente, al pueblo de Israel. ¿Qué es un matrimonio? Esto es un matrimonio. Y Mati nos contó acerca de lo que era el matrimonio perfecto, la relación perfecta, diseñada por Dios, ¿cierto? Pero lamentablemente nosotros sabemos que la historia siguió avanzando y no todo quedó ahí. No todo quedó ahí. Entonces vamos a leer lo que dice el capítulo 3, ¿sí? Yo tengo la garganta un poquito seca, así que le voy a pedir a Eduardo, que tiene voz fuerte, que lea el capítulo 3, versículo 1 al 8, ¿sí? Por favor. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Hasta ahí nomás, hasta ahí nomás. Entonces, no nos quedamos en el matrimonio perfecto, ojalá nos hubiésemos quedado ahí, pero no nos quedamos ahí. La historia siguió avanzando, ¿cierto? Y vamos a ir analizando varias cosas de este pasaje, ¿sí? Si vos te das cuenta, Moisés no está pensando en dar muchas explicaciones acerca de esta escena, él simplemente hace una narrativa. Por ejemplo, al principio dice: pero la serpiente era astuta, ¿sí? Más que todos los animales del campo. Él hace referencia a un animal, ¿sí? Como les dije al principio, esto es un relato histórico, ¿sí? No es algo mitológico, no es un símbolo, realmente fue así. Había un animal que era más astuto, que tenía cualidades diferentes al resto de los animales, ¿sí?
y que finalmente Satanás utiliza este animal para ser una herramienta para cumplir un propósito diabólico, ¿sí? Entonces el primer punto que vamos a ver en Génesis 3 del 1 al 7 es: cuidado, puedes morir ante un enemigo mortal y peligroso. Mortal y peligroso. Quiero hablar de la persona de Satanás en primer lugar. ¿Por qué te voy a hablar de Satanás en una reunión de matrimonios? Como te lo dije al principio, matrimonios, estamos en guerra. ¿Y contra quién estamos en guerra? ¿Quién es nuestro enemigo? Y te quiero hablar de dos enemigos principales que quiero que se queden grabados en tu cabeza. El primero es Satanás, ¿sí? Personas como Juan, el apóstol, o Pablo, se refirieron a la serpiente como la persona de Satanás, como el enemigo, como el ángel caído, como aquella persona, ¿sí?, que se ve en el capítulo 3 de Génesis y que es la que aparece tentando a la mujer, ¿sí? Ahora es muy interesante la persona de Satanás. Por ejemplo, ahí en 2 de Corintios, ¿sí?, 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 11, Pablo está diciéndole algo a la iglesia de Corinto que es muy importante. Hay una situación de conflicto con un hermano y le están diciendo que por favor lo restauren, que si hay arrepentimiento lo perdonen, ¿cierto? Y después cierra la idea diciendo que tengan cuidado, ¿sí?, porque no ignoramos las maquinaciones del enemigo. No ignoramos las maquinaciones del enemigo. O sea que Satanás es un enemigo que está constantemente maquinando. ¿Qué quiere decir la palabra maquinando? ¿A qué se refiere o qué se le viene a la cabeza cuando pensamos en un enemigo que maquina? Que está planeando, ¿cierto? Que está ideando, que está buscando, que está buscando las alternativas para cumplir un objetivo, ¿cierto? Eso es lo que se nos viene a la cabeza. Entonces, lo primero que te quiero decir de Satanás es que es un enemigo peligroso, que está buscando a quién devorar, ¿sí? Cuando nosotros vemos ahí la escena de Génesis capítulo 3, cuando vemos Génesis capítulo 3, vemos a la mujer, ¿cierto? Vemos que la serpiente o Satanás empieza estableciendo un diálogo, una conversación con la mujer, y no empieza con el hombre, ¿sí? Acá hay un comentarista que estaba leyendo que decía que el hombre tenía que estar en esa situación teniendo cuidado de su mujer que no estaba. La mujer estaba sola y la conversación en primera instancia la tiene con la mujer. Y la mujer es seducida ante el pecado, ¿sí? El enemigo está buscando una estrategia, la más ideal para él, para cumplir su propósito. Y él tiene propósitos bien claros y bien establecidos. Él quiere destruirte, él quiere hurtar, él quiere matarte. Lo primero que establece Moisés ahí es que había una serpiente astuta, más astuta que todos los animales, y es el primer personaje que entra en esta escena, una serpiente, un enemigo, Satanás. Es una persona contra la que vos y yo estamos librando una lucha todos los días. Y si bien hay otro enemigo que lo vamos a ver más adelante, que es nuestro corazón, eso no quita la idea, no resta la idea de que Satanás es una persona real que el día de hoy está buscando cómo destruir tu vida. Y como te lo dije anteriormente, él buscó la forma de destruir todas las instituciones que Dios hizo. Él busca la forma de destruir su iglesia. Él buscó la forma de destruir a Israel. Pero él también busca la forma de cómo destruir tu matrimonio. Entonces eso tiene que abrir mis ojos, bien grandes como dos tomates, ¿sí?, a la hora de pensar en el hecho de que tengo un enemigo, que me está viendo, que me está observando, que está planeando una estrategia para poder cazar tu vida y devorarla y destruir tu relación matrimonial. Es interesante y lo vamos a ver más adelante, que la idea del enemigo de destruir la humanidad entera se concibió en el ámbito del matrimonio. La idea del enemigo de destruir al hombre, la creación, la corona de la creación, se concibió y se dio en el ámbito del matrimonio. Fue ahí donde el enemigo pudo destruir esta institución tan hermosa. Y ahí vemos a la serpiente. Ahora te quiero decir una cosa, no solamente es una persona que maquina, que busca estrategias, que tiene un plan, un mapa bien armado, bien diseñado para destruir tu vida, sino que además es una persona con muchos recursos. Tiene recursos a la mano, todos los recursos que él quiera. Por ejemplo, tiene un recurso
del cual yo te quiero hacer abrir los ojos hoy, que se encuentra en el capítulo 2 de Efesios, Efesios capítulo 2. En Efesios 2 es interesante los escritos de Pablo acerca del enemigo, ¿cierto? Pablo está queriendo hacer en el capítulo 1 exaltando la obra de la salvación que Dios hace, una obra de salvación que Él planeó desde antes de los siglos, llena de gracia, donde nosotros vemos la gracia de Dios y la alabamos, ¿cierto? Y después en el capítulo 2 hace un contraste, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, el versículo 2, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Está hablando de Satanás, nuestro enemigo. Y sigue, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Sabes una cosa? En la vida espiritual, en el ámbito espiritual, acá en la tierra, hay dos grupos de personas. Están los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios son enemigos de Dios. ¿Sí? No te estoy diciendo nada nuevo con esto, quizás vos ya lo sabes. Están los hijos de Dios y están los enemigos de Dios. No hay un punto neutro. ¿Sí? En las guerras, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial había países neutros, ¿sí? Que no se metían o que no estaban ni para un bando ni para el otro. En esta guerra, que es la guerra espiritual, no hay bandos neutros. O sos hijo de Dios o sos enemigo de Dios. ¿Sí? Ahora, si sos enemigo de Dios y no has sido salvado, no has sido regenerado, no has creído en Dios, quiero decirte una cosa: perteneces al ejército del enemigo. Y es más, dice que el enemigo opera en los hijos de desobediencia. O sea, él hace uso de los hijos de desobediencia para cumplir sus propósitos. Y no solamente eso, ahí en este pasaje nos está diciendo que hay una corriente del mundo que nosotros pertenecíamos, hablando de nuestra vida pasada, que pertenecíamos a una corriente, un sistema. Él no solamente tiene personas a su disposición para poder cumplir los propósitos, que el propósito es destruir las instituciones de Dios, tu matrimonio. No solamente tiene recursos, no solamente tiene personas, sino que además tiene un sistema que le acompaña. Y eso es tremendo. Porque vos y yo vivimos en un mundo que tiene un sistema que está gobernado por ese enemigo. Nosotros con Gia ahora estamos en un dilema de qué hacer. Estamos ahí con la gordita y tenemos que mandarla el año que viene al jardín. ¿Sí? Entonces estamos buscando todas las alternativas, y cuando vos vas a la escuela o las escuelas y te empiezan a hablar acerca de todos los contenidos que bajan del gobierno, ¿cierto? Todo el contenido de educación sexual y todo, son cosas diabólicas, son cosas bajas, son cosas sucias, y todo eso son recursos que el enemigo usa para destruir la familia. Entonces, primero, Satanás entra en escena, tenemos un problema, tenemos un enemigo que maquina, que idea, que planea, que está buscando la mejor estrategia para destruirte a vos y a tu esposa, que tiene los recursos, y vos estás rodeado de esos recursos, de personas que no tienen a Cristo en su corazón, que están siendo gobernadas por el enemigo y que cumplen los propósitos. Ojo, alerta, abramos los ojos, porque vos y yo vivimos inmersos en un mundo y en un sistema que tiene personas, que tienen ideologías. ¿Sabes una cosa? Es tremendo cómo las ideologías del mundo están tratando de penetrarse en la iglesia. Es tremendo cómo la mentalidad del individualismo, el posmodernismo, está tratando de meterse en la mente de la gente de la iglesia para decirte que no necesitas de nadie, para decirte que tu vida la desarrollas vos como querés. Cada vez estos artefactos que crean más y que se hacen más chicos y que te esclavizan cada vez más, te generan redes sociales, y somos cada vez menos sociales y estamos buscando la manera cada vez de tener mayor y mayor tecnología, y todo nos lleva a un punto donde somos seres completamente individuales y no nos permiten ver que necesitamos de un cuerpo hermoso para cuidarnos. O sea, el enemigo tiene un sistema que quiere penetrarse, es como un cáncer que se propaga, que hace metástasis y que quiere meterse en lo más profundo de tus huesos para corromper algo precioso, algo preciado, que es tu relación matrimonial. Tenés un enemigo con recursos, con poder, con mucha inteligencia, que está como un león rugiente buscando a quien devorar.
Y no está buscando solamente al pastor de la iglesia o los líderes de la iglesia, está buscando a cada matrimonio para destruirlo. Porque eso ha venido el enemigo, a eso entró Satanás. Ahora, es interesante que Moisés está presentando un lugar hermoso como es el Edén, ¿cierto? Está presentando el Edén como un lugar hermoso, un lugar que Dios creó, ¿cierto? Dios puso al hombre y a la mujer para que lo abracen y lo cuidasen. Y ahí estaban el hombre trabajando gozosamente, no había sudor, no había queja, no estaban esperando el viernes para salir de laborar y disfrutar el fin de semana. Ellos estaban a pleno gozando de Dios, ¿cierto? Y Moisés quiere también transmitirte una idea, que en el plan de Dios el enemigo es un intruso. El enemigo es un intruso en nuestro universo. Hay un comentarista que me encanta, que lo empecé a leer hace poquito y me ha gustado mucho lo que he leído, se llama Louis Johnson, dice que el pecado es un intruso en este universo. ¿Sabes una cosa? El enemigo no pertenece. El enemigo no pertenece a la intimidad de tu matrimonio. El enemigo no pertenece a la institución que Dios formó. ¿Sabes una cosa? Todos los matrimonios en el mundo fueron instituidos por Dios. Aunque lo reconozcan o no, fueron todos instituidos por Dios. Y te quiero decir una cosa, el enemigo y la idea que Moisés tiene es demostrarte a vos y a mí de que el enemigo no pertenece a esta institución, de que Dios la formó, de que Dios la creó, de que Él puso los parámetros. Pero ojo, tenemos un enemigo que es Satanás y que está buscando cómo destruir tu matrimonio, ¿sí? Segundo enemigo, tu corazón. Satanás tiene otra herramienta, ¿sí? Tiene otra cosa que le hace bien a él, que él la puede utilizar para cumplir sus propósitos, y es la inclinación que vos tenés hacia el pecado, ¿cierto? Lo leemos ahí en el libro, arrancamos el libro, acerca de cómo uno entra en el matrimonio con toda la expectativa romántica, ¿cierto? De lo lindo que va a ser el matrimonio, y vamos a, si no tenemos plata, no importa, vamos a comer del amor, ¿cierto? Y vamos a tirar rosas, y todos los días son San Valentín, y chocolate por aquí, chocolate por allá. Y cuando te casás te das cuenta de que la persona que está al lado es un gran y vil pecador, ¿cierto? Y gloria a Dios por eso, porque es hermoso el matrimonio, porque Dios da gracia en el matrimonio. Pero esto es una realidad. Cuando vos te casás con la persona que está al lado tuyo, te estás uniendo con una persona que es un pecador. Nosotros lo hablamos siempre con la Tati, y siempre lo decimos, ¿no? No nos dimos cuenta que éramos tan pecadores hasta el momento que nos casamos. Y siempre decimos, esto estaba en mi corazón y nunca me di cuenta. Y cuando empezás a vivir con la otra persona, empieza a saltar todo eso, que vos cuando vivías solo la piloteabas bien, ¿cierto? Porque lo tenías ahí escondidito, ¿cierto? Bien pancho. Pero cuando empezaste a convivir, cuando empezaste a mostrar lo que realmente eras y no había ámbito para esconder lo que eras, empieza a brotar la realidad de tu corazón. La realidad de tu corazón, un corazón que está inclinado al mal. Y si bien nosotros hemos sido salvados por Cristo, y amén por eso, si bien el Señor ha hecho una obra de transformación en nuestros corazones aún sigue habitando el pecado. Y sabes una cosa, el enemigo lo sabe. El enemigo sabe y te observa y te ve, y sabe cuál es el pecado que vos más disfrutás, y sabes cuál es el pecado con el que vos más luchás. Y él tiene eso, y es un enemigo con el que vos vas a estar todo el tiempo luchando. Ese mismo autor que nosotros estamos leyendo en otro libro dice que no vas a poder tener triunfo si tenés una mentalidad de tiempos de paz. ¿Por qué? Porque en matrimonios estamos en tiempos de guerra. Estamos en tiempo de guerra. Y tu corazón y esa guerra se libra en el ámbito del corazón, en el ámbito de las intenciones, donde nadie lo ve, ¿sí? Ahí en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16 creo que es, Pablo tiene una preocupación muy grande, ¿sí? Pablo tiene una preocupación muy grande. Él fundó una iglesia en una ciudad muy importante. Desde esa ciudad él hizo un impacto en toda una provincia. Además dice que él alcanzó toda esa provincia por medio del trabajo que hizo en esa iglesia. Y Pablo ya no está ahí.
pero tiene que mandar a alguien ahí, tiene que mandar a alguien de mucha confianza. Entonces manda a la persona de más confianza que tiene, que es su discípulo el más cercano. Y en el capítulo 4 de 1 de Timoteo, cuando le escribe una carta a este joven que está haciendo el trabajo ahí, ¿sí?, le hace una advertencia y le dice: ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Y sabes una cosa, yo creo que Pablo sabía, aunque confiaba en este joven, y lo había mandado a hacerlo ahora ya que en una iglesia muy importante, Pablo sabía que había algo muy peligroso dentro de ese joven. ¿Y qué era lo que viene ese joven? Un corazón. Un corazón. Entonces Pablo no le va a dejar de decir esto, le va a decir: ten cuidado de ti mismo. Jeremías en el capítulo 17, versículo 9, nos dice que hay algo que es más engañoso que cualquier otra cosa: el corazón. El corazón. Y sabes una cosa, es interesante, porque si bien el Señor va haciendo una obra de transformación, el Señor nos salva, ¿cierto? Confiamos en el Señor nos salva, y nosotros somos al principio como muy susceptibles a nuestro pecado. Y Él va haciendo una obra de transformación, pero con el tiempo, dice Eduardo Bulgain, que los cristianos con el tiempo se van haciendo también cada vez más mañosos, ¿no? Entonces vos empezás a encontrar la vuelta al pecado. Y somos como la pequeña Betsy, ¿sí? Ustedes la ven ahí a Nerina con Betsy, que la cuide, que no quiere que se la toque nadie. ¿Por qué? Porque es natural de la mamá. Yo me acuerdo cuando She estaba, Pia recién había nacido, no se la quería prestar a nadie. ¿Por qué? Porque uno, que uno ya es grande, ¿cierto?, uno tiene un sistema inmunológico bien desarrollado, viene una gripe, le comes una pastillita y ya está. Pero ellos no tienen un sistema inmunológico desarrollado, entonces la mamá la protege con todo, ¿no? Y no me lo van a sacar acá, si no, sacó la ametralladora y lo mato. Y vos la estás protegiendo así, pero a medida que Betsy va a ir creciendo, a medida que Pía fue creciendo, ¿cierto?, el sistema inmunológico se va haciendo cada vez más fuerte, ¿cierto? Entonces como que se va creando dentro del ser humano una coraza, una forma en la que se va protegiendo de las bacterias, de los virus, de todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Hasta un momento que el sistema inmunológico ya es maduro y vos ya la dejás que vaya, haga lío, que con todos los nenes, la mandás a la escuela, ¿cierto? No pasa nada. Pero al principio vos tenés que protegerla porque es muy sensible, ¿cierto? Y yo creo que si bien el Señor empieza a hacer una obra de transformación en nosotros, nosotros también, como tenemos esa lucha y esa inclinación al pecado, es como los bebés, empezamos a formar un sistema inmunológico, ¿cierto? Nuestro corazón, que es engañoso, y se cierra de manera tal de que el pecado queda adentro y es difícil sacarlo. Y lo protege. Es lo que estamos leyendo en el libro, ¿no? Cuando surgen los conflictos o los problemas, lo que nos está pasando por dentro muchas veces en el matrimonio es: yo reaccioné así porque vos me hiciste esto y lo otro, ¿cierto? Y hay hombres que tienen mayor, o mujeres que tienen mayor capacidad de argumentación, ¿cierto? Yo conozco un matrimonio que dice: él tiene la facultad de que, aunque él tiene la razón, me termina a mí haciendo sentir como que yo soy la culpable, termino yo pidiéndole perdón. Decía así, y no es raro encontrar esto, ¿por qué? Porque el corazón es como un sistema inmunológico que se empieza a proteger y que no quiere dejar que ese pecado salga a flote. Vos tenés la necesidad de exhibir todo el tiempo tu justicia, tu necesidad de yo soy bueno, vos sos el que está cerrado, yo tengo la razón, vos te equivocaste. Entonces, tenemos dos enemigos bien grandes: a Satanás y a nuestro corazón, que está inclinado al mal, en el cual habita el corazón. Y el pecado no quiere salir, es como una raíz que está adentro y que hay que hacer mucha fuerza para sacarla. Pero te quiero decir una cosa: si tú en tu matrimonio vivís pendiente, con los ojos abiertos y siendo consciente del hecho de que estás viviendo en tiempos de guerra, no vas a descansar hasta que el pecado sea sacado de tu corazón. Entonces, empezamos la escena del capítulo 3 de Génesis con una idea. Hay un enemigo que quiere destruir a la humanidad, que quiere destruir las instituciones de Dios, que quiere destruir tu matrimonio, ¿sí? Segundo, cuidado. Puedes confiar en el ambiente que te rodea y no ser suficiente. ¿Qué quiero decir con esto? Hay tres aspectos que quiero desarrollar acá.
El primero, el pecado o el problema no está en el clima, ¿sí? No está en el clima. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces nosotros pensamos, y esto es una idea que nos han metido a nosotros en la cabeza, y Matthew recién la mencionó, que el problema está afuera. Entonces, lo que queremos, lo que tratamos de cambiar cuando surgen conflictos, problemas, situaciones, es cambiar el clima de afuera. Ahora, quiero decirte una cosa, Adán y Eva vivieron en el mejor clima posible que podía existir. Un clima creado por Dios. Un clima en el que Dios había dispuesto todas las cosas para que las disfrutaran, donde no habían, o sea, el enemigo es un intruso, ¿se acuerdan que les dije eso? No pertenecía a esta escena, Dios no lo puso ahí, Él fue un intruso, Él se entrometió en la escena. Entonces, ellos estaban en el clima más ideal, el más adecuado, para continuar viviendo el plan de Dios y disfrutar de las cosas que Dios les había dado. Sin embargo, ¿en qué resultó la escena del capítulo 3? En la caída. Segundo punto, el pecado o el problema no es la cultura. Hace un tiempo atrás con Jim nos pasó que vino un matrimonio que no viven acá, viven en otro país. Y cuando el chico era de acá, la chica era de otro lugar, y empezamos a compartir, y cuando ellos vinieron una vez a cenar a la casa, nos dijeron que estábamos muy mal como matrimonio. Y nosotros los escuchábamos, y una de las cosas que ellos argumentaban eran las diferencias culturales, ¿sí? Las diferencias culturales. Ella era de un país, él era de acá, ¿sí? No por decir que los argentinos son más complicados que en otro país, pero vivía en una cultura argentina, entonces ella chocó con la cultura de acá. Y constantemente ella decía que el problema o los problemas que ellos tenían era por la cultura en la que estaba inmerso su esposo, ¿sí? Y fue una gran lucha tener consejería con ellos, porque era muy difícil hacerles entender el hecho de que el problema no estaba en la cultura, el problema estaba en el corazón de ellos dos, ¿sí? Ahora, por cultura, ¿qué entiendo? Cultura es todo complejo que incluye el conocimiento, el arte, la creencia, la ley, la moral, las costumbres y todos los hábitos y habilidades adquiridos por el hombre, no solo en la familia, sino también al ser parte de una sociedad como miembro que es. Adán y Eva vivieron en una cultura teocéntrica, donde la alabanza a Dios y la oración era el todo del hombre, una cultura donde el trabajo era una cuestión de placer, no se hacía por obligación. El hombre tenía, por pedido de Dios, tenía que labrar el huerto y lo hacía con todo el placer. No tenía que trabajar para tener que comer, el Señor le proveía eso libremente. Él lo hacía simplemente por placer, él cumplía los decretos de Dios, él obedecía a Dios, ¿cierto? Ahora, no había mejor cultura para un hombre, no hubo mejor cultura para un hombre existente que la cultura que Dios había creado en el huerto de Edén. Y sin embargo, el hombre cayó. ¿Sabes una cosa? El problema no tiene que ver ni con el clima ni con la cultura. Y por último, el pecado no surge el problema no nace de la crianza. Una de las cosas que nosotros pensamos muchas veces es que el pecado va a dejar de surgir, o el pecado surge a raíz de la crianza que vos y yo tuviste. Y el pecado no surge por la crianza que vos y yo tuviste. Porque no hubo personas mejores criadas que Adán y Eva. Tuvieron un padre excelentísimo, moralmente excelente, santísimo, sin errores, sin falencias, y sin embargo cayeron. ¿Sabes una cosa? El trasfondo de tu esposo no es la raíz de su problema. Y muchas veces nosotros pensamos que el matrimonio se va a preservar en la medida de que este tipo de cosas cambien. Yo te digo una cosa, nosotros con Jim hace 1 año y 4 meses que tomamos la decisión de romper mi relación laboral secular para dedicarme al ministerio. Y te puedo asegurar personalmente de que yo no he dejado de luchar con el pecado como luchaba cuando estaba en mi trabajo. Porque el pecado no depende del clima, no depende de la cultura y no depende de la crianza, no depende del ambiente en el que yo me rodee. El caer en el pecado o no depende de eso.
el triunfo en el matrimonio no tiene que ver en el ámbito en el que yo me rodeo. ¿Sabes una cosa? Si en algún momento estás pensando en formar parte del CCP, en ir al ministerio, no pienses que es una forma de escapar del pecado, que va a ser más fácil librarse del pecado o de la lucha contra el pecado estando en el ministerio, porque no es así. Porque no importa en qué clima estés, no importa si el clima es un clima laboral en la municipalidad o si estás trabajando barriendo acá el CCP o donde sea que estés, hay una lucha y un enemigo y hay un corazón que están inclinados al pecado y que te están buscando para destruirte. Porque no hubo mejor clima, no hubo mejor ambiente que el que Adán y Eva tuvieron y sin embargo ellos pecaron. Y sin embargo ellos cosecharon las consecuencias de su pecado. Y sin embargo la humanidad entera quedó bajo pecado. Y si no, que te lo digan a aquellos que están más tiempo en el ministerio, es más fácil librar la lucha con el pecado estando en el ministerio. No es más fácil. No te creas esa mentira, ¿sabes una cosa? La lucha que vos desarrolles hoy va a ser la misma lucha que vas a desarrollar mañana en el ministerio, tiempo completo o no, estando en un ámbito cristiano o no. Hubo muchas veces que los hombres pensaron que aislándose del mundo podían estar lejos del pecado en monasterios y en ese tipo de cosas. Y sabes una cosa, hicieron cosas atroces en aquellos lugares. Entonces la santidad, la preservación de tu matrimonio no depende del clima, ni del ambiente, ni del lugar donde vos estés. Entonces, ¿dónde está el triunfo, Felipe? ¿Dónde está la victoria para el matrimonio? Porque vos me estás diciendo algo que está bien, yo soy consciente de eso, estoy en guerra. Cuidar mi relación matrimonial es un acto de guerra, es un acto en el que necesito luchar. No puedo tener mentalidad de paz. Tengo un enemigo que me está buscando, tengo un enemigo que me quiere destruir, tengo un corazón que me juega en contra. Por más de que cambie el ámbito laboral de mis hijos, los lleve a la mejor escuela cristiana, igual voy a seguir luchando con el pecado. Entonces, ¿dónde está el triunfo? ¿Dónde está la victoria? ¿Dónde yace la victoria para esto? Y ahí es cuando entra en juego el tercer punto. Cuidado, puedes estar peleando la pelea equivocada. Puedes estar peleando la batalla equivocada. Y vos quizás estás pensando, quiero un respiro. En esto quiero un respiro. Y sabes una cosa, mientras que estés aquí en la tierra, no vas a tener un respiro. Vas a luchar todos los días contra el pecado. Y quiero que vayamos a Efesios capítulo 5. Para entender cuál es la pelea que tenemos que luchar. Ahí en el capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 25. ¿Querés leerlo, Juanchi? Porque tenés voz bien fuerte. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella. Seguí leyendo hasta el final. Hasta el final, hasta el capítulo 6. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Hasta ahí nomás, hasta ahí nomás. Y vamos a analizar este pasaje y quiero que lo tengan en mente, pero antes quiero mostrarles unas imágenes, ¿sí? Porque vos te puedes estar preguntando, bueno, Felipe, entonces, ¿por qué hay tantos matrimonios que son perdurables en el tiempo? Si es como vos lo presentás, ¿cierto? Que el matrimonio
Es algo en lo cual vos tenés que estar con una constante actitud de guerra, de pelea, de estar despierto. ¿Por qué otro matrimonio que no tienen a Cristo, no tienen esta mentalidad que estamos tratando de enseñar desde el libro, de la predicación de la palabra, por qué siguen juntos, cierto? Y yo encontré varios matrimonios. Por ejemplo, ahí tienes a David Beckham y a su esposa, ¿cierto? ¿Sabes una cosa? Cuando ellos se unieron, ellos hacían mucha plata, cada uno por su lado. Pero cuando se unieron, dice que llegaron a hacer 118.000 euros por día generaban este matrimonio. No te lo digo en pesos argentinos para que no te asuste, pero es muchísima plata, ¿sí? Después en el 2012 dice que ellos, cuando dejaron de jugar al fútbol y ya dejó de ser cantantes, siguieron produciendo plata, ¿sí? Y hoy dice que su riqueza está evaluada en 223 millones de euros. Hoy siguen juntos, ¿sí? Mira este otro matrimonio. Este es el matrimonio más gordito del mundo, ¿sí? Este es el matrimonio más gordito del mundo. Entre los dos, en un momento llegaron a pesar casi una tonelada. Casi una tonelada entre los dos, ¿sí? Entonces, ahí vemos un matrimonio que perdura. Este es el matrimonio más tatuado del mundo. Tienen el Guinness Record que entre los dos suman la cantidad de tatuajes, la mayor cantidad de tatuajes entre los dos, una pareja, ¿sí? Del mundo. La pareja más envidiada, y bueno, y ahí cuenta acerca de una pareja en la red social Instagram que la pareja no son famosos, tienen no sé cuántos millones de seguidores por las fotos, por los lugares que ellos visitan, por el turismo. Y ahora tenemos otro matrimonio del mundo perdurable. Estos chicos hace 17 años están viajando en ese auto que es de 1928. Llevan 17 años viajando en el mundo. Y vos sonreís y decís, qué lindo, ¿no? Una pareja que se unen para ser los más gorditos, o los más tatuados, o los más ricos, o conocer al mundo, o los más seguidos y los más envidiados. Y la realidad es que ese es el reflejo, esto es simplemente una ilustración tonta, pava, de lo que es la realidad del corazón del mundo. La gente se une y perduran en los matrimonios porque se unen por propósitos que no son espirituales. Los unen propósitos, incluso hasta el hecho de tener una familia ideal con sus hijos criados, ¿cierto? Que van a la universidad y que tienen sus hijos y que tienen sus nietos, ¿cierto? Se convierte en un ideal y esas dos cosas lo unen, pero son propósitos totalmente impulsados por el egoísmo, por el orgullo, por la idolatría, por la vanagloria. Y por eso es que los matrimonios del mundo perduran. Ahora, quiero decirte una cosa, vos y yo tenemos la responsabilidad de cumplir el diseño de Dios. Y cuando vos te unís con una mujer, se une con un hombre, o un joven viene a pedir consejo para unirse con una chica en relación, para formar una familia, un matrimonio, hay algo que el cristiano, el hijo de Dios, debe entender. Vos te estás uniendo con un hombre o una mujer para formar un matrimonio, para cumplir el propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es la intención de Dios en esta institución? Y ahora lo vamos a ver. Y es interesante lo que estamos leyendo en el libro porque todos entramos en el matrimonio con falsas expectativas, con falsos propósitos. Pero gloria a Dios por su gracia que nos va dando de su gracia y va recalibrando siempre esos propósitos, nos da instrucción bíblica para poder corregir y para decir, hoy entiendo para qué el Señor me unió con esta mujer. Aquí Pablo está citando un pasaje que escribió más de 4.000, o sea, que está narrando una situación de hace 4.000 años atrás. Esto es algo maravilloso. Pablo está escribiendo esta carta, la carta de Efesios, 60 años después de Cristo. Y está narrando las palabras que Dios dijo en algún momento en el huerto de Edén, en el capítulo 2, versículo 24, ¿cierto? Y ahí está diciendo los componentes que hacen un matrimonio. Pero después dice algo muy interesante, dice, grande es este misterio. Grande es este misterio. ¿Por qué? Porque más de 4.000 años el misterio de esta institución que Dios había formado estuvo oculta. Nadie la supo, nadie sabía para qué era. Pero Pablo aquí en el capítulo 5 lo está revelando, lo está dando a conocer. Mas esto digo yo de Cristo y de la iglesia. Y este es el propósito, o sea, Mati lo dijo acá, nuestro propósito máximo como matrimonios es darle gloria a Dios. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo le doy gloria a Dios? Bueno, cumpliendo el propósito que Dios trazó en el matrimonio. ¿Y cuál es ese propósito?
¿Qué es lo que Dios trazó? Y bueno, ahí en el versículo 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y ahí lo establece: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la fe. Y te quiero decir lo primero: no vas a poder entender el propósito del matrimonio fuera del Evangelio. No hay otro lugar donde vos puedas entender el propósito del matrimonio que sea fuera del Evangelio. El propósito del Evangelio está en el Evangelio que un día te predicaron, ese Evangelio donde un día vos te viste pecador, te viste desarmado, te diste cuenta de que no tenías capacidad para salvarte a vos mismo, te viste incapacitado, te viste ofensor de la ley de Dios, te viste enemigo de Dios, te viste desesperadamente perdido y clamaste por un Salvador y Cristo apareció. Y Él te abrazó con su amor y te tomó y te rescató. En ese Evangelio nuestro matrimonio tiene sentido. En ese Evangelio es donde nosotros podemos comprender. Ahora, no solamente podemos comprender, en ese Evangelio podemos cumplir el propósito de nuestro matrimonio. Porque Cristo hace esa obra, la obra de salvación, y ahí lo dice, ¿no? Para presentarnos. Pablo lo tiene todo el tiempo claro, se lo dice acá a los hombres en el matrimonio, se lo dice a los miembros de la iglesia, a fin de presentarnos perfectos delante de Cristo Jesús. Esa es la finalidad del Evangelio: tomar un pecador perdido, completamente arruinado, por la gracia de Dios, salvado por la fe. Se le dan las promesas, es sostenido con las promesas de Dios para ser transformado, para ser santificado. Y te quiero decir una cosa: el matrimonio cristiano no es fácil. Es más, el matrimonio cristiano es muy difícil. Porque los matrimonios del mundo se unen con propósitos que los unen y van en función de eso. Pero lo que une a un hombre y una mujer en un matrimonio cristiano, con un propósito cristiano, es el propósito de entregar a esa persona que Dios te puso al lado perfecta y sin mancha. Pero esa persona que vos tenés al lado tiene pecado en su corazón y ama el pecado y tiene un sistema inmunológico que no lo quiere dejar salir. Y Dios te está diciendo para presentarla pura y sin mancha, para presentarnos perfecto delante de Cristo Jesús. O sea que cuando yo veo a mi esposa, yo tengo que pensar en el hecho de presentarla perfecta delante de Cristo Jesús. Sí, ese es el propósito del matrimonio. Ese pecado que todavía habita en tu corazón tiene que ser sacado. ¿Y dónde se cumple eso? Bueno, Dios nos dio la iglesia también, pero principalmente eso se tiene que dar en la relación matrimonial. Vos tenés que ver a tu esposa, y espero que la estés viendo ahora, y estés pensando en: tengo que comprometerme más con tu santificación. Porque la finalidad del Evangelio es esa: presentarnos como una iglesia pura y sin mancha, sin arruga, sin cosa semejante, dice Pablo. Y eso establece un propósito muy difícil en el matrimonio, muy difícil. Porque sabes una cosa, el pecado no quiere salir, el pecado se quiere quedar. Pero ese es el propósito. Yo quiero hacerte unas preguntas finales. Porque hay una forma y una herramienta en la que el Señor ha establecido que este propósito se debe cumplir, ¿sí? El amor tierno de Cristo hacia nosotros para vencer el pecado. Y yo le quiero hacer unas preguntas a los hombres primero. Hombre, ¿estás siendo un dictador en tu hogar? ¿Estás siendo el ejemplo de Cristo más vivido que puedas ser? Hace poco tiempo atrás, me acuerdo, estábamos saliendo, en el tiempo que salíamos a la universidad, había alguien que no es de la iglesia, no se preocupen, me acompañaba a veces a predicar el Evangelio. Y me acuerdo que él venía y me decía: che, perdóname porque no puedo entrar a mi señora con vos, ¿viste? Yo le dije que si no salía a predicar conmigo, la ira del Señor iba a caer sobre ella y la verdad el enojo de Dios y de lo pecadora que es. O sea, bien didáctico el chico en la relación matrimonial. Pero ojo, porque los hombres tendemos mucho a eso. Porque a los hombres les gusta, o son más inclinados al estudio de la palabra, generalmente, a veces al revés, muy rara vez, pero a veces los hombres somos los que más nos gusta tener la iniciativa en estudiar, en profundizar.
en todo ese tipo de cosas. Ahora, cuando nosotros tenemos esa tendencia al estudio, a tener ese tipo de actitud frente al estudio bíblico, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo utilizamos? Porque acá el versículo de Efesios es bien claro. ¿Cómo se santifica la esposa? ¿Con una dictadura, un gobierno bien dictatorial, con fuerza, con dureza? ¿Cómo se santifica la esposa? Con amor, ¿cierto? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y yo sé que en este momento mi esposa me está viendo, está pensando en muchas cosas, pero para mí es muy difícil dar este mensaje. Yo no quiero que me vean a mí como una persona que está por encima de esta enseñanza y que está completamente superado. Yo lucho con esto tremendamente. Lucho con el hecho de tener ese amor tierno para poder presentar a mi esposa perfecta delante de Cristo Jesús. Quiero que entiendas una cosa, no hay otra forma. El Señor estableció un diseño, un propósito. Vos y yo estamos para librar una lucha en el matrimonio, pero ¿sabes cómo se libra esa lucha, hombres? Hombres, con el amor. Tenés que presentarla perfecta. Es pecadora, vos ya lo sabés perfectamente. No llegues a tu casa a decirle, ¿viste que tengo que sacar tu pecado? Vos, murmuradora, detractora, envidiosa, que... No es eso. Es en amor. Es en amor. Es de manera tierna. Diriges con la fuerza o con la ternura que solo un pecador perdonado puede tener. Te lo vuelvo a preguntar. ¿Diriges con la fuerza o con la ternura que solo un pecador perdonado puede tener? Qué triste es, y yo muchas veces lo he visto cuando mujeres viven en el ámbito de su matrimonio con temor y con miedo a poder expresar la debilidad de su corazón porque saben que sus esposos son todo menos una persona tierna, son todo menos una expresión de amor, son todo menos comprensión y cariño. Y en vez de encontrar un compañero que me ayude a exponer el pecado en mi corazón y me ayude a vencerlo y me ayude a seguir adelante en mi lucha contra el pecado, lo único que encuentro es un dictador al cual le tengo mucho temor. Ojo, hombres, con eso. Tu esposa puede decir que es el amor lo que conduce a una vida de mayor amor a Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que tu esposa se sintió pastoreada por vos, por un pastoreo tierno y cuidadoso? ¿Cuándo fue la última vez que tu esposo te dijo, yo le digo Pancha a mi esposa, che Pancha, vamos a tomar unas mate, vamos a hablar de un tema importante? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que cumpliste ese propósito? ¿Cuándo fue la última vez que libraste esa batalla con las herramientas que Dios te da? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste con ella y con gracia y con amor y con misericordia la pudiste dirigir? ¿Cuándo fue la última vez? Mujeres, ¿cuándo fue la última vez que decidiste acompañar a tu esposo por encima de lo que a ti te parecía que era mejor? ¿Cuándo fue la última vez que tu esposo se equivocó y él pudo sentir tu apoyo aún en el error? ¿O acaso lo único que sientes son palabras de reproche? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por sus tentaciones y debilidades? ¿Cuándo fue la última vez que él te agradeció por acompañarle? ¿Cuándo fue la última vez que con sumisión ganaste una oportunidad para edificar a tu esposo? ¿Cuándo fue la última vez? Entonces no te equivoques en lucharle la pelea que no es. Porque vos quizás estás pensando en edificar, incluso hasta en el ámbito de la iglesia local, un imperio, un ministerio, una imagen. Y te encontrás haciendo todo menos lo que tenés que hacer con tu matrimonio. Y quiero cerrar este tiempo de estudio con una última ilustración. Una es un matrimonio que perteneció a la iglesia, a la mejor iglesia que vos te puedas imaginar. Y un día ese matrimonio, por alguna razón, cobró una herencia. Y en la iglesia había muchas necesidades. Entonces este matrimonio se ve que tuvieron diferentes conversaciones en el ámbito íntimo del matrimonio. Y dijeron, vamos a hacer una cosa, vamos a agarrar la herencia
y vamos a decir que toda la herencia la vamos a dar a la iglesia, pero no se la vamos a dar a la iglesia. Para que de esa forma nosotros quedemos como delante de la iglesia como dos hombres piadosos y buenos. Y vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 5. Porque creo que es el capítulo que quizás mejor puede ilustrar esta imagen de lo que hemos venido hablando. Porque tiene todos los componentes. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás, primer enemigo, tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendía, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste, segundo enemigo, en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándole los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró, ¿quién? Su mujer. No sabiendo lo que había acontecido, entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar el Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. ¿Sabes una cosa? Esta ilustración, este capítulo ilustra perfectamente lo que quiero decir. Tenían un ámbito, un clima ideal. La iglesia más linda que te puedas imaginar, la iglesia de Jerusalén. El mejor pastor, los mejores enseñadores, los discípulos del Señor, quienes habían caminado con el Señor Jesucristo, quienes habían sido sus maestros, ¿cierto? Porque hasta recién en el capítulo 6, 7 los discípulos son dispersos, entonces ahí estaban todos vendiendo sus cosas, supliendo todas las necesidades, el mejor clima ministerial que te puedas imaginar. Pero un matrimonio librando la batalla que no tenía que batallar. La batalla por una posición, la batalla por una imagen. Y sabes una cosa, un día quedaron 2 sepulcros llenos con un matrimonio que no cumplieron las expectativas ni el propósito de ellos. Y yo te ruego, hermanos, yo les ruego, hermanos, y me ruego a mí mismo y a mi esposa que no me pase nunca esto. Que pueda entender que la batalla que tengo que librar no es por una imagen pública, sino es por presentar a mi esposa, ella y yo presentarnos perfectos delante del Señor. Entender de que vos y yo estamos librando una lucha todos los días, en contra del pecado. De que hay un Satanás que te tienta. ¿Viste acá la imagen? Aparece Satanás en escena, aparece el corazón, pusiste esto en tu corazón. Escuchaste la tentación de Satanás. Libra la batalla que tenés que librar. Cumplí el propósito que tenés que cumplir. Y que de esta forma Dios sea glorificado. Amén. Oramos y terminamos este tiempo. Señor del cielo, te agradecemos por la oportunidad de estar acá, Señor, de escuchar tu palabra, ser guiados por ti, Señor, leer este libro que estamos leyendo, los hermanos que han estudiado tu palabra también. Padre, que tu propósito sea cumplido en cada matrimonio que está acá, que cumpliéndose el propósito tú seas glorificado, Señor. Que no haya otro interés, Señor Dios, más genuino y más importante que el de darte la gloria a ti, Señor. Que podamos cumplir el diseño bíblico, Señor, con las herramientas de gracia que tú nos has dado, Señor. Esto hermoso que es el amor, Señor, la sujeción, el ser esa imagen de tu Hijo, Señor, salvándonos a nosotros, tu iglesia. Ayúdanos a entender, Padre, de que el enemigo, Señor, tiene el poder para destruir nuestro hogar como lo hizo con Adán y Eva, Señor. De que hay un mundo caído, Señor, alrededor nuestro.
de que aún el pecado mora en nuestros corazones, para que de esa manera podamos tener los ojos bien abiertos, Padre. Te clamamos por gracia, Señor Dios, te clamamos por tu misericordia, Señor, para que tú nos enseñes y nos guíes en nuestros matrimonios y en nuestras familias. Te rogamos por esto, Señor, agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Oramos. Amén.